madera y un olor a papeles viejos. Me senté frente a él. Él tenía una barba gris y ojos cansados. He revisado los documentos, me dijo. Su voz era tranquila. La situación es clara. El testamento es legal. El error en el fideicomiso es un detalle técnico que podemos corregir. Lo que hicieron sus padres es un fraude. El fraude legal es un delito. Sus palabras se sintieron como un vaso de agua fría en un día de calor. Me dieron un poco de claridad en mi mente. La palabra fraude sonó fuerte. Me hizo sentir una ira renovada, pero una ira con un propósito. No era un capricho. Era una situación real y seria. ¿Qué hacemos?, le pregunté. Lo primero que necesitamos hacer es notificarles formalmente su intención de demandar, dijo Ricardo. Vamos a enviar una carta a su familia. En la carta, vamos a exponer los hechos. Vamos a mostrar que tenemos los documentos que prueban el fraude. Les daremos un plazo para que respondan. Si no responden, o si se niegan, procederemos con la demanda judicial. Le conté los detalles de mi vida, mi apartamento pequeño, mi trabajo, mis ahorros. Él escuchó con atención. Cuando terminé, me miró. No me juzgó. No me dio consejos sobre la familia. Solo habló de la ley. El proceso judicial puede ser costoso, me advirtió. Pero si ganamos, y hay una alta probabilidad de que ganemos, los costos de la corte y los honorarios de mi servicio serán pagados por la parte perdedora. En este caso, su familia. Su tono me hizo sentir una fuerza extraña. No era un sentimiento de victoria, sino un sentimiento de que la justicia era posible. Esa semana, volví a la casa familiar, pero esta vez, no abrí la puerta. Me paré en el jardín, mirando la casa. La vi de una forma nueva. No como mi hogar, sino como una posesión, algo que me pertenecía, algo que me habían quitado. El jardín, antes lleno de risas, ahora se veía como un lugar donde había crecido una mentira. Sentí una pena profunda, no por la casa, sino por los años de engaño. Por las palabras de amor y apoyo que ahora se sentían vacías. La casa ya no era un recuerdo, era una prueba. Un lugar de fraude. La tristeza se fue, y en su lugar vino una nueva forma de resolución. La siguiente semana, los papeles fueron enviados a mis padres. Los enviamos por correo certificado, con un seguimiento para saber que habían sido recibidos. Pasé los siguientes días mirando mi teléfono. Cada vez que sonaba, sentía un nudo en mi estómago. Sabía que sería mi madre. Lo sabía. Finalmente, el teléfono sonó. Miré la pantalla. Era ella. No respondí. Dejé que el teléfono sonara y sonara. La manipulación ya no funcionaba en mí. Ya no era un miembro de su juego. Era una jugadora con sus propias reglas. Una hora después, llegó un mensaje de texto de mi padre. Decía, ¿qué es esto? Esto no puede ser. Llámame. No respondí. El mensaje no se veía enojado, se veía asustado. Me di cuenta de que mi padre no estaba acostumbrado a que lo desafiaran. Me di cuenta de que su poder se basaba en mi sumisión. Me di cuenta de que había subestimado el miedo de mi familia a ser expuesta. La respuesta a la carta llegó días después. Era de su abogado. Su abogado no nos amenazó. Solo dijo que la familia negaba todas las acusaciones y que no tenían intención de ceder. Era una respuesta formal, predecible. La leí y sentí una oleada de calma. No había nada más que hablar. No había nada más que discutir. El juego había comenzado. La traición había sido expuesta. La lucha por la justicia ahora era una batalla. Y yo estaba lista para pelear. Me senté en mi pequeño apartamento. La luz del sol se había ido. Saqué una libreta y un bolígrafo. Empecé a escribir. La historia de mi vida. La forma en que me habían engañado. Los pequeños detalles. Los comentarios. Las miradas. Todo lo que había ignorado. Lo escribí todo, como si estuviera creando un registro para un jurado. La libreta se llenó de palabras crudas y honestas. Sin adornos. Sin metáforas. No necesitaba embellecer la historia. La verdad era suficiente. La verdad era mi arma. La verdad era mi poder. El juego había comenzado. La respuesta formal del abogado de mi familia fue la primera ficha en el tablero. Negaban todo. Negaban el testamento, negaban el fraude. Sus palabras eran frías y legales, una pared de concreto construida para protegerme de la verdad. Pero la verdad ya no era una idea para mí. Era un hecho. Mi abogado, Ricardo, me explicó que esto era normal. Es la primera jugada, me dijo. Ellos saben que están en una posición difícil. Quieren que te rindas.
Quieren que creas que no tienes un caso. Pero los documentos no mienten. Firmé los papeles para iniciar la demanda. No sentí nada mientras firmaba mi nombre. No había ira, ni tristeza. Solo un sentido de propósito. Cada trazo de mi pluma era un paso más lejos de la persona que había sido, la que había creído en su amor. El proceso legal era lento. Las semanas se convirtieron en meses. Mi vida se convirtió en un ciclo de trabajo y reuniones con Ricardo. Él me pedía más documentos, más detalles. Le conté todo. Los cumpleaños que me sentía excluida, las decisiones familiares que se tomaban sin consultarme, las veces que mis hermanos me corregían frente a los demás. Le conté cómo mi madre me hacía sentir pequeña, cómo mi padre me ignoraba. Él escuchaba, sin juicio, y lo escribía todo en una libreta. No eran solo anécdotas, eran pruebas de un patrón de comportamiento. Un patrón de control. Mis padres no se quedaron de brazos cruzados. Mi madre empezó a llamar a mis amigos, a parientes lejanos. Les contaba una versión distorsionada de la historia. Decía que me había vuelto loca, que estaba siendo codiciosa, que una chica joven como yo no podía entender el peso de una propiedad tan grande. Sus palabras me llegaban por terceros. Mis amigos me contaban lo que ella decía. Sentí un poco de rabia al principio, pero luego sentí lástima. Lágrimas secas. Lástima por ella, que tenía que recurrir a la mentira para mantener su posición. La manipulación, una vez más, era su única herramienta. Ricardo me aconsejó que no respondiera. No caigas en su juego, me dijo. Deja que hablen. Sus palabras son las de una persona que se siente acorralada. Mis hermanos, en cambio, se quedaron en silencio. Cuando la demanda se hizo pública, se alejaron. Dejaron de seguirme en las redes sociales. Mis mensajes a ellos se quedaban sin respuesta. No había una explicación. Solo el vacío. Su silencio era una forma de traición aún más grande que la de mis padres. Ellos eran mis hermanos. Habían compartido juegos, secretos. Pero la avaricia los había hecho invisibles. Ellos eran parte del fraude. El primer encuentro cara a cara fue en la oficina del abogado de mis padres. Un hombre de traje caro y una sonrisa de plástico. Mis padres estaban allí. Mi madre con la cara tensa, mi padre con los brazos cruzados. Mis hermanos, para mi sorpresa, también estaban. Sentados a un lado, mirándome como si fuera una extraña. Ricardo y su abogado hablaron en términos legales. Yo solo escuchaba. La conversación giraba en torno a la validez del testamento. El abogado de mis padres insistía en que era un documento fraudulento. Yo saqué una copia del testamento original, con el sello notarial. Ricardo lo puso sobre la mesa. El silencio en la habitación se hizo más denso. Mi madre miró el papel, luego me miró a mí. No dijo nada. Su mirada era de odio puro. Hemos descubierto que la firma en el testamento es real, dijo el abogado de mis padres. Pero la propiedad no se puede transferir tan fácilmente. El fideicomiso fue enmendado hace años. Es un documento legal. La casa nos pertenece a los tres. A los tres hermanos. Ricardo sonrió. Ustedes tienen un documento de fideicomiso. Nosotros tenemos el testamento de la abuela. Y tenemos la declaración jurada del notario que lo validó. Mi padre se levantó. Esto no es necesario, dijo. Su voz era un gruñido. Podemos resolver esto. En familia. Sin abogados. Sin dramas. Lo miré. Ya tuvimos la oportunidad de resolver esto en familia, dije. Cuando les pregunté por el testamento. No lo hicieron. Ahora es demasiado tarde. El abogado de mis padres le hizo una seña para que se sentara. La reunión terminó sin un acuerdo. El abogado de mis padres nos ofreció un trato. Le ofrecemos un porcentaje de la casa. Un porcentaje pequeño. El 15%. Y que la demanda termine aquí. Ricardo me miró. Es una oferta baja. Es un insulto. Yo me reí. Una risa fría, sin alegría. Quieren darme lo que ya es mío. Quieren que me contente con menos. Me levanté. No hay trato, dije. Miré a mis padres. Nos veremos en la corte. Salimos de la oficina. Mis hermanos salieron detrás de nosotros. Mi hermano menor, que siempre había sido el más tranquilo, me llamó por mi nombre. Espera, dijo. Me volteé. Esto no está bien. Lo que estás haciendo. Estás rompiendo a la familia. ¿Yo estoy rompiendo a la familia? Pregunté. Mis palabras salieron lentas y precisas. La familia ya estaba rota. Ustedes la rompieron. Cuando decidieron que mi parte era para ustedes.
Cuando se quedaron en silencio mientras me mentían,